Hola, bienvenidos a la nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, ¿te gusta estudiar? ¿Te gusta aprender? ¿Te gusta innovar? Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hallar el atleta apto a partir de una condición. Las condiciones son las siguientes entonces. Si el atleta ingresado es hombre, entonces debe ser mayor de edad, debe medir mayor a 1,70 y debe pesar menos de 70 kilos. Pero si es mujer, debe tener más de 16 años, medir mínimo 1,70 y pesar como máximo 60 kilos. Planteamos la solución en un programa de 33 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Y Austrian es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite también implementar instrucciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar datos por pantalla, eso sería una operación de salida de datos. Cuando usted necesite capturar información del usuario, entonces eso sería una entrada de datos. Para poder efectuar esto en un programa, debemos entonces incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción Using Namespace std. Esta instrucción lo que hace es indicarle al compilador de C++ que vamos a usar el espacio de trabajo estándar del lenguaje C++. Con esto entonces lo que hacemos es permitir una programación más flexible. Si no incluimos el espacio de trabajo estándar de C++, lo que vamos a tener que hacer es incluir nuestro propio espacio de trabajo. Con esto nos vamos a tener que ceñir a la semántica de programación del lenguaje C++, lo que puede caer en una programación un poco más engorrosa. Entre las líneas 9 y 33 vemos el programa principal, es decir, el main. Recuerde que cuando se compila un programa, lo que hace el compilador es mirar las librerías que se incluyen, luego observar el espacio de trabajo y por último busca el main, es decir, el programa principal por donde inicia el programa. En la línea 11 declaramos dos variables de tipo entero, la variable edad y la variable peso. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 declaramos de tipo flotante la variable estatura o EST. En la línea 13 declaramos de tipo char una variable llamada sexo. Las variables de tipo char solamente recibirán un solo carácter y las variables de tipo flotante solamente recibirán decimales pues o valores de tipo flotante. En la línea 15 vemos la instrucción code, por favor ingrese el sexo, masculino o femenino. La instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces code significa variable por pantalla. Es decir, siempre que necesitemos mostrar información al usuario a través de la consola, vamos a usar la instrucción code, el menor y entre comillas el mensaje. En la línea 16 vemos la instrucción sin mayor sexo. Sin es una instrucción que permite tomar caracteres en la entrada estándar. ¿Cuál es la entrada estándar? El teclado. Y sin significa variable por teclado. Entonces siempre que necesitemos capturar información de entrada del usuario, vamos a usar la instrucción sin mayor y a continuación la variable que va a capturar dicha información. Igualmente en la línea 17 entonces vamos a hacer una petición, a mostrar un mensaje de petición de ingreso de datos, es decir, mostramos favor ingrese edad. En la línea 18 almacenamos el valor en la variable edad. En la línea 19 pedimos la estatura, la almacenamos en la variable EST. Luego en la línea 21 observamos cómo mostramos el mensaje de favor ingrese el peso y lo que el usuario ingrese lo vamos a almacenar en la variable peso. Ya teniendo entonces los valores de sexo, edad, estatura y peso, vamos entonces a validar las condiciones que plantea el problema. En este caso entonces vamos a usar de una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso entonces, si sexo es igual a m, o sea masculino, y la estatura es mayor a 1,70 y el peso es menor a 75 y la edad mayor o igual a 18. Estas son las condiciones en caso de ser mujer, ¿sí?
En caso de ser hombre, bueno, acá no debería ser M, sino debería ser H, ¿sí? Bueno, luego vemos el operador lógico OR, o sea, las dobles barras, y a continuación las condiciones en caso de ser mujer, o sea, femenino. Entonces, si sexo es igual a F y estatura mayor o igual a 1,70 y el peso debe ser menor o igual a 60 kilos y la edad mayor a 16 años. En caso de cumplirse esta condición, va a ser entonces un atleta apto. Observe y recuerde que el operador lógico AND, o sea, el doble ampersand, va a ser cierto siempre y cuando se cumplan todas las condiciones o las variables que se impliquen. Entonces, en el caso de ser hombre, debe cumplir las demás tres condiciones, es decir, la estatura, el peso y la edad. Y en el caso de ser mujer, también debe cumplir las otras tres condiciones de estatura, peso y edad. ¿Por qué? Porque están relacionadas a través del operador booleano AND. Y entre estas dos grandes condiciones observamos el operador lógico OR, es decir, las dobles varas. Recuerde que el operador lógico OR es cierto si una o ambas condiciones son ciertas. Como en este caso estamos hallando un atleta apto, bien sea hombre o bien sea mujer, no importa si una condición es falsa, es decir, si es falsa la condición de que es hombre pero no cumple alguna de las condiciones y se arroja que la operación es falsa, pero en el caso de ser femenino se cumple las cuatro condiciones, entonces igual va a entrar a la sentencia condicional y va a imprimir en la línea 17 el mensaje del atleta apto. Pero si las dos condiciones son falsas, es decir, todas las condiciones de que en caso de ser hombre y todas las condiciones en caso de ser femenino o sea mujer, entonces se va a ir a la instrucción de la línea 30 y va a imprimir el atleta no va a ser apto. Mire entonces cómo una sentencia condicional puede implementar operadores de comparación que son el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual y el negación. Y también puede usar operadores booleanos que son el AND y el OR. Todo esto puede ir en una sola sentencia condicional o también la puede hacer anidada. En este caso fue mucho más flexible hacerlo directamente. Pero muy importante que usted entienda el problema a resolver para poder implementar una condicional lógica. Por último entonces en la línea 32 vemos la instrucción "-gets". Este método lo que hace es esperar el ingreso de carácter de teclado. Entonces, si no incluimos este método, ¿qué pasa? Que el programa se va a compilar normalmente, se va a ejecutar, pero no va a haber una espera de entrada de teclado. O sea, no vamos a poder ver la salida de información. A pesar de que funcione bien, no vamos a poder ver lo que necesitamos, pues, observar la salida de datos. Pero con esta instrucción entonces vamos a ver la ejecución y al finalizar vamos a tener que digitar una tecla para poder cerrar la ventana de ejecución. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un algoritmo que permita hallar el atleta apto para una selección de baloncesto. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.